Una cámara de Hollywood sobrevolaba un volcán activo, cuando de pronto el motor se detuvo y el helicóptero se desplomó dentro de la temible caldera. La tripulación sobrevivió, pero descubrió que estaba a metros de lava ardiente, rodeada de una nube de gases tóxicos. Los intentos de rescate fueron frustrados por el mal clima, la visibilidad nula y los vapores letales. Cada uno de estos hombres intentó escapar por sus medios, con el temor de haber perdido a sus compañeros. Pero, ¿era eso cierto? ¡Chris! ¿Qué se necesita para sobrevivir en un infierno? La enorme isla de Hawái tiene variadas características. Cuenta con exquisitas playas, increíbles cataratas y una frondosa selva tropical. También alberga el Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. El camarógrafo Mike Benson se encontraba en el lugar para filmar la chimenea del Kilauea para una película de Hollywood. Adoro tomar fotografías aéreas, es una de mis grandes pasiones. Me encanta volar. Siempre que subo a un helicóptero el entusiasmo me invade. Es que adoro todo lo relacionado a volar. Mike convenció a su asistente Chris Daddy a acompañarlo en este viaje. Yo era el asistente de cámara de Mike. Mi trabajo era montar la cámara, preparar la cámara para la filmación. Chris y yo habíamos trabajado en 3 o 4 películas. Él no había volado demasiado, así que mi intención era llevarlo en este viaje con nosotros. Al mando del helicóptero estaba Craig Hosking, experimentado piloto de la zona. Entendido. A los 16 años, Craig se convirtió en el piloto calificado más joven del mundo. Vuelo aeroplanos y helicópteros filmando. Hago escenas de riesgo para películas. Mike me ayudaba a preparar la toma y yo lo ayudaba con lo que veía. Existe una verdadera colaboración entre el camarógrafo y yo. En un momento sobrevolábamos la costa y las olas golpeaban con la lava negra que bajaba hacia el océano. Unos segundos después, el conducto de lava se abrió y la lava comenzó a correr hacia el océano y vimos una gran nube blanca formándose. El azul del agua, el negro de la tierra y otros colores lo convertían en un espectáculo. Pensé, es increíble, y me pagan. Chris tenía la botella. Le dije que cuando estuviéramos sobre el volcán, le avisaría cuándo lanzarla. ¡Ahora! Pero el lanzamiento no fue bueno. El aire que provenía del volcán era muy turbulento y envolvió a la botella y nos la devolvió. No conseguimos dar en el blanco. ¡Vaya que fallaste! ¿Cómo puede ser posible? El cráter tiene casi 4 kilómetros de ancho. Es decir, es como lanzar algo al Océano Pacífico. Es grande. Él cree que es gracioso. Para mí no es gracioso. Mi comentario fue, oye, está bien, no te preocupes. A pesar de su intento fallido por domar a la bestia, Mike, Chris y Craig seguían buscando la toma. De acuerdo, Craig, acércate al cráter. Craig descendió el helicóptero mientras se aproximaban al borde del cráter.
Y rodando. Incluso a cierta distancia en el helicóptero se podía sentir el calor que provenía de ahí. Es increíble. Cuando nos acercáramos al cráter, íbamos a inclinar la cámara hacia abajo y con el zoom tomaríamos la imagen de la caída de la botella en el cráter. Y corte. Muy bien, Craig. Ahora veamos qué es lo que tenemos. Una vez concluida la toma, Mike le pidió a Craig que descendiera el helicóptero para poder ver la filmación. Noté que la duración de la toma era muy corta, de solo 3 o 4 segundos. No es lo que quiero. ¿Quieres verla otra vez? Sí, claro. Para mí era una buena toma, pero obviamente cuando haces una película hay que hacer una segunda o tercera toma por si hay problemas con cualquiera de las otras. Es el ego que nos lleva a buscar la toma perfecta, poner algo en una película que nadie ha hecho jamás. Hagamos otra. Cuando filmas, sientes que nada malo puede sucederte, que estás protegido por esta jaula de metal que es el helicóptero y que eres inmortal. Siempre hay un elemento de riesgo, pero llevo haciendo esto mucho tiempo y nunca sentí que estaba poniendo mi vida en peligro. Me preocupaba más el tránsito de Los Ángeles, les aseguro, que el tránsito aéreo. De acuerdo, Craig. Para la próxima toma quisiera que bajes un poco más y un poco más rápido de ser posible. Entendido. No era una escena de riesgo, no era un vuelo acrobático, era un viaje en helicóptero de lo más sencillo. Y rodando. Puede que pareciera sencillo, pero cuando el helicóptero pasó por encima del borde del cráter, experimentó una catastrófica falla en el motor. Lo primero que oyes y sientes es cómo descienden las revoluciones por minuto. Por lo general, en una falla en motor hay una brusca desaceleración. Fue como una caída lenta en caracol. ¿Qué sucede? Oigo una especie de alarma. Jamás lo olvidaré, el bip, 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 bip. En ese momento no se veía nada, solo la nube saliendo del cono. Oh, vaya, no puede ser. Luego recuerdo que dijo, nos caemos, y eso es algo que no quieres oír de un piloto. ¡Auxilio! ¡Falla el motor! ¡Caemos en la estera! ¡Sujétense! Tienes un segundo o dos de reconocimiento y luego comienza el procedimiento de emergencia. Sabiendo que está a punto de colisionar, Craig inicia la autorrotación. Desconectó las palas del rotor de la caja de engranajes del motor para que puedan girar libremente. La fuerza del aire a través de las palas disminuía la caída y permitió a Craig recuperar cierto control sobre la aeronave. Realicé 100, tal vez 1000 autorrotaciones en los entrenamientos. Lo más desafiante en este caso era encontrar un lugar donde descender. La autorrotación es un choque controlado y yo pensaba, ¿moriremos? Y de pronto perdimos el rotor principal y sentimos que caíamos como una roca. Benson, Chris Daddy y Craig Hosking chocaron contra uno de los volcanes más activos del mundo. Habiéndose salvado milagrosamente, lucharon contra la sofocación con humos tóxicos de sulfuro. Tenía un sabor horrible y cuando respiraba parecía que los pulmones quemaban. Sabíamos que debíamos salir de ahí porque se nos iba a hacer muy difícil tratar de respirar oxígeno. Aunque cayeron sobre el suelo duro del cráter, a unos metros por encima de ellos, una caldera de lava ardiente trataba de abrirse paso a través de una cámara de magma, ubicada a 1 kilómetro de la superficie. Estábamos a unos 50 metros de una piscina de lava. Era casi como oír un río y los pies nos quemaban. Se oían burbujas, gorgoteos, explosiones.
Nos dimos cuenta al mirar hacia arriba de que estábamos dentro del cráter. Santo cielo, debíamos salir. Probaré con la radio. ¡Auxilio! 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 No puedo lograr que me escuchen. No tiene potencia. Intentamos ir a la parte norte, pero nos acercábamos a la zona más activa del volcán, y el aire era horrible en esa dirección. ¡Vamos por allá! En ese momento Craig estaba a cargo. Fue él quien pensó en salir escalando con las manos. Los tres estábamos en excelentes condiciones físicas. Creímos que podíamos escalar los 90 metros y llegar a la cima, a un lugar seguro. Parecía una buena idea, pero por dentro el volcán estaba como un tazón. Cuanto más subían, más empinado se tornaba. Los primeros 30 metros fueron muy fáciles, pero luego se volvió letalmente traicionero. ¡Ah! Si alguna vez recogieron una roca volcánica, sabrán que es filosa como una aguja. A medida que subíamos, comenzaba a desmoronarse. Además, teníamos calor y sudábamos por el infierno que nos rodeaba. Avanzábamos 2 pasos y retrocedíamos 3. Después de un rato, Chris consiguió adelantarse a Mike y Craig, pero luego se encontró en un peñasco vertical. A medida que me aferraba a las rocas se iban desmoronando, me di cuenta de que había llegado a un punto tan peligroso que podía estar sosteniéndome de algo suelto y que podía caer. ¡No vengan por aquí! ¡No puedo seguir! Era como volver a ser niño y subir a un árbol. Llega un momento en que no puedes bajar, pero tampoco subir más. Te quedas ahí. ¡Chris! ¿Dónde estás? Craig y yo estábamos sobre una pequeña cornisa. Medía 1 metro de largo por medio metro de ancho. El aire estaba mejor y pudimos descansar y asimilar lo que había sucedido para poder pensar en un plan. Escalar no era la solución. Su única esperanza era hacer funcionar la radio. Craig se ofreció a volver al lugar de la caída. De acuerdo. Yo sabía cómo funcionaba el sistema eléctrico del helicóptero. No era necesario arriesgar nuestras vidas. Mike y yo respirábamos mejor que en el fondo y sabíamos que al bajar, Craig se arriesgaba mucho. Había pocas probabilidades de que Craig pudiera encender la radio, pero la desesperación lo llevó a bajar hacia el denso humo venenoso. Luego, desapareció de la vista de Mike y Chris. El fondo del cráter era horrible y eso era por el aire. Mientras Craig revisaba los daños, los vapores tóxicos no le daban tregua. Debía salir de ahí. Encontré una pequeña montaña de cenizas a unos 30 metros del helicóptero. Me dirigí hasta ahí y descubrí que el aire era casi respirable. Seguía siendo horrible, pero el viento soplaba un poco más y así logré respirar. Hubo muchas veces en las que tropezaba y caía, y cuando sufres de hipoxia, cuando te falta el oxígeno, no te das cuenta de lo que te pasa, pero de pronto tambaleas y no logras pensar claramente. Finalmente encontré la batería de una cámara.
Las cámaras que usábamos llevaban baterías de 24 voltios, que es el mismo voltaje que el sistema eléctrico del helicóptero. Con una navaja, Craig corta el cable de la batería y lo deja al descubierto. Solo podía trabajar de a ratos, ya que debía ir a la montaña de cenizas por aire fresco. Respiraba 3 o 4 veces en los lugares en los que no había oxígeno y luego comenzaba a jadear. Finalmente, Craig logró conectar la batería al panel superior y así obtener poder para la radio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Craig realizó reiteradas llamadas de auxilio. Finalmente, una fue escuchada por el piloto de un helicóptero turístico y alertó al equipo de rescate. Craig vuelve a escalar el cráter para darle a Mike y a Chris las buenas noticias. ¡Ah! ¡Oyeron mi pedido de auxilio! ¡Vendrán por nosotros! Nos dijo que había escuchado el pedido de auxilio y que volveríamos a Hilo para la cena. Tosía y gritaba que no podía respirar y que estaba sufriendo mucho ahí abajo. Luego oí que Craig gritó: "No bajen hasta aquí, no bajen, no puedo respirar, necesito oxígeno". Pensaba, ¿debo bajar y ver qué es lo que sucede? Pero no era lo más conveniente. Lo más conveniente era quedarnos donde estábamos. Al menos ahí respirábamos en ocasiones. Y luego dejamos de oír a Craig. Creí que había muerto. ¡Craig! ¡Craig! Lo espeso de la niebla y el ruido del volcán habían cortado la comunicación entre Craig y sus colegas. Pero Craig se las había ingeniado para contactar por radio al equipo de rescate. ¡Estamos en la parte rocosa! ¡En el sudeste! Le resultaba imposible al helicóptero intentar rescatarlos debido a la poca visibilidad. Pero el piloto Don Cheater ayudó a coordinar un equipo de rescate por tierra. Los rescatistas debían trabajar bajo condiciones climáticas extremas, pero lograron ver a Craig y al helicóptero estrellado a través de la niebla. ¡Por aquí! Logré establecer contacto verbal y visual con el líder del rescate. ¿Puedes acercarte a donde estoy? Le dije que necesitaba un respirador, unas gafas y una cuerda para escalar. ¡Debo volver por los otros dos! Si ellos lanzaban una cuerda desde arriba, en donde Mike y Chris estaban, yo podía guiarlos y saldríamos escalando. ¡Necesitamos que vengas hasta aquí, Craig! ¡No podemos acercarnos! Él consideró que debía dirigir el rescate desde donde estaba, cerca de la corriente de lava. ¡No hay aire ahí! Le dije que si intentaba ir hacia ellos, no debía fallar o sería el fin. Debía contar hasta 3 y lanzarme. Y eso hice. Craig intentó desesperadamente llegar a los rescatistas, pero las condiciones extremas lo obligaron a retroceder. Miré hacia arriba y habían desaparecido. Ya no estaban allí. ¡Hey! Fue un milagro que tuviera la fuerza para regresar a donde podía respirar. Craig se las ingenia para hablar por radio con Don Cheater, el piloto a cargo de la operación fallida de rescate. Para ese entonces yo ya estaba débil. Él sabía que yo estaba muriendo. Me dijo: Craig, si llego hasta ti, ¿tendrás la fuerza para subir al helicóptero? Sí, sí puedo. Y Don dijo: de acuerdo, ahí voy. Sé que eso fue duro para Don. Siempre me ocurre cuando hablo de Don. Porque Don tomó una decisión muy riesgosa. Don, no puedo respirar. Lo único que Don sabía era que yo estaba muriendo y
Él quería evitarlo. Don atravesó con su helicóptero las turbulentas nubes. La visibilidad era nula y temían que la niebla calara el tanque de oxígeno provocando alguna falla. También podía acabar en el suelo del volcán. ¡Mike! ¡Chris! ¡Vengan aquí rápido! ¡Hay un helicóptero acercándose! Pero Mike y Chris no lograron oír a Craig por el ruido del helicóptero. Oímos que había un helicóptero acercándose más y más, pero no estábamos seguros porque no lo veíamos. ¡Chris! ¿Puedes verlo? ¡Mike! El helicóptero ahogaba los gritos de Mike y los míos. Craig regresó al helicóptero accidentado y dirigió hacia él por radio a Don. Debes ir más hacia el norte. Don tenía una visibilidad de 1 o 2 metros. Apenas alcanzaba a ver el patín de aterrizaje. Así todo intentaba llegar hasta mí. En ese momento mi lucidez era muy escasa. Con su vida pendiendo de un hilo, la única esperanza de Craig era que Don pudiera llegar a él. Craig realizó un desesperado intento por salvarse. Subí al patín de aterrizaje y creo que con las últimas fuerzas que me quedaban, pude entrar y sentarme en el asiento trasero del helicóptero. Don estaba aterrado porque se dio cuenta de que había arriesgado su propia vida. Vivió los peores 10 minutos que cualquier piloto haya podido experimentar en la historia de la aviación. Y... ¡Mike! ¡Mike! ¿Qué sucede? Chris y Mike pensaban que el rescate en helicóptero había fracasado. El ruido del helicóptero era cada vez más fuerte y de pronto comenzó a desvanecerse hasta que desapareció. No oímos nada más. La noche se acercaba y el clima dentro del volcán cambiaba. Comenzó a bajar la temperatura, hacía frío. Teníamos la garganta contraída y nos era difícil hablar. Diminutas partículas de polvo volcánico irritaban los ojos y la garganta de Mike. El sulfuro del aire se mezclaba con la humedad y formaba un ácido sulfúrico que quemaba la piel, la garganta y los pulmones. Creí que moriríamos asfixiados de tener que pasar la noche ahí, pero no había otra opción. Ese era tal vez el último atardecer que veía. Desesperadamente sediento, Mike intentaba recoger agua. Saqué mi fotómetro y lo di vuelta para así poder juntar el agua que caía de arriba. Sabía a sulfuro. Era increíblemente horrible beber eso. A medida que la medianoche se aproximaba, Chris perdía toda esperanza de ver a un equipo de rescate. Estaba empapado y temblando. Ni siquiera sabía si la roca sobre la que estaba sentado era segura y me sostendría toda la noche. Finalmente, el equipo de rescate regresó. ¡Mike! ¡Chris! ¿Pueden oírme? ¡No podemos bajar ahora! ¡Es muy peligroso! ¡Por aquí! ¡Permanecerán aquí esta noche! ¡Volveremos en la mañana! Fue un duro golpe. Mike y Chris tendrían que pasar una peligrosa noche en el volcán. Era muy difícil respirar. Me costaba mantener los ojos abiertos por más de unos segundos, así que me cubría mi cabeza con mi sudadera y trataba de respirar no muy profundo. Para ese entonces teníamos un 20% de probabilidades de sobrevivir.
Me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Estaba desesperado y no podía dormir. Me quedé ahí sentado mirando hacia abajo y observando cómo la lava montaba un espectáculo de luces. Diferentes clases de rojos y naranjas brillaban en la niebla. Si miraba hacia arriba veía las estrellas, por momentos veía las nubes y en otros momentos no se veía nada. Era como un set de filmación, como una fea experiencia, ya sabes. Alguien diría corten y los empleados vendrían a quitar la escenografía, pero estábamos ahí en una especie de paraíso. Se oían derrumbes alrededor de nosotros. Temíamos que en cualquier momento fuéramos a sufrir una avalancha y a caer por el peñasco. Por momentos me sentía muy confiado y por otros pensaba que jamás sobreviviríamos a este desastre. Me preocupaba mucho que Chris estuviera pensando en saltar. ¡Chris! Para acabar con todo. Él pensaba que no había forma en la que pudiéramos salir con vida de eso. Y cuanto más hablábamos, más me convencía de que él hablaba en serio, que no era algo del momento. ¡Chris! Mike me alentaba constantemente, me repetía, descuida, todo va a estar bien, van a venir por nosotros. Él era una figura paterna para mí. Así que aceptaba de él ese apoyo. Me sentía mal por casi causarle la muerte, porque fui yo quien le dijo que subiera al helicóptero e hiciera este viaje con nosotros. Recuerdo que cuando el sol comenzó a salir al día siguiente, sentí una nueva esperanza. Pensaba, hoy es el día, hoy vendrán a salvarnos, saldremos de aquí. Estábamos ahí parados, esperando, y esperando, esperando y esperando. De pronto, los rescatistas regresaron. Habían logrado llegar a un extremo del volcán y desde allí lanzaron las cuerdas. ¡Hacia la izquierda! La primera que vi estaba a unos 4 metros y no podía creer que fuera una cuerda. Luego pensé, trato de alcanzarla, trato de saltar, trato de alcanzarla y dije, no, seguramente van a acercarse más. El borde del volcán era extremadamente inestable, por eso los rescatistas se vieron obligados a retroceder. No lograron ver a Mike ni a Chris y apenas los oyeron. ¡A la izquierda! Aferrado a una pared filosa y a punto de desmoronarse a cientos de metros del suelo, Chris sabía que un simple paso en falso le costaría la vida. La segunda cuerda estaba a casi 3 metros de distancia. Se acercaba más, pero no lo suficiente para poder tomarla. Si saltaba hacia la cuerda y fallaba, habría sido el fin para mí. Pero sabía que se acercaban cada vez más. Pensaba, no sé, tal vez la tercera vez fuera la vencida y podría tomar la cuerda. La tercera vez llegó y la cuerda quedó a unos 2 metros. Y decidí que tal vez sí podía alcanzarla. ¡No! ¡Esperen! 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 Debido al cada vez peor clima reinante, Mike ya no podía ser escuchado, ni tampoco podía él oír al equipo de rescate que debió retroceder. El intento de rescatarlos por tierra llegaba a su fin. Las horas pasaban y las condiciones físicas de los hombres empeoraban. Era imposible de soportar. Chris me dijo, ya no puedo más, no puedo quedarme aquí, tengo que tratar de escalar. Y yo le dije, vamos Chris, tranquilízate, sabemos que los rescatistas intentan venir por nosotros, es solo cuestión de tiempo. Había estado ahí sentado por 28 horas sin hacer nada, salvo esperar que nos rescaten. Tenía
que hacer algo, no podía seguir sentado. Estaba resignado a la idea de morir ahí, así que si moría escalando, al menos estaba haciendo algo. Pero antes de levantarme y decidirme a escalar, me tomé un segundo y me despedí de los míos. Mis hijos tenían 6 y 4 años. Eso fue muy duro para mí, estar ahí sentado, pensando en las cosas que iba a perderme de sus vidas. ¿Cómo sería vivir sin su padre por el resto de sus vidas? Sabía que el factor de riesgo era enorme, que no podría sobrevivir. Si caía por ese peñasco, no había probabilidades de salir con vida. De pronto vi un sendero. Fue extraño. ¿Dónde estuvo eso los últimos 2 días? ¡Mike! ¡Voy a intentarlo! ¡Ten cuidado! ¡Rayos! Habían pasado 15 o 20 minutos desde su partida y le pregunté qué tan lejos estás y él respondió a unos 2 metros de la cima. Entonces le grité, cuando llegues a la cima, grita de nuevo, y él dijo, sí, lo haré, lo haré. Luego de unos 10 o 15 minutos no volví a oír nada de Chris. A unos metros de la cima, las paredes eran de una capa plana de gravilla. No había grandes rocas de las que pudiera tomarme. En ese momento no podía ver nada. Había 0 visibilidad y gritaba con todas mis fuerzas, con las fuerzas que me quedaban. No oía nada, no había respuesta. Estaba en la cima del peñasco y pensaba, oh santo cielo, cometí un terrible error. No sé qué me llevó a hacerlo, pero comencé a cavar con mis manos en busca de algo con que sostenerme. Entonces hundí las manos en esta gravilla hasta la altura de los codos y era como hundir los brazos en vidrio roto. Estaba cortándome, pero sabía que tenía que sujetarme de algo. Así que hundí los brazos en esta gravilla, conté hasta 3 y seguí camino. Así conseguí llegar a la cima, al borde del cráter, y luego me impulsé hacia arriba. Ya estaba fuera. ¡Mike! ¡Mike, lo logré! ¡Salí! Me di cuenta al llegar ahí arriba de lo malo que era el clima. No podía oír nada. ¡Mike! ¡Lo logré! Parecía que mi voz se perdía ahí adentro y no podía llegar a Mike. ¡Mike! ¿Me oyes? Empecé a bajar por un costado de la montaña y vi la cuerda ahí, vi la cuerda. Tenía que rescatar a Mike. Pensé en lanzarle la cuerda, yo sí sabía dónde estaba. Así que empecé a bajar la montaña con la cuerda y luego me di cuenta de que yo no era lo suficientemente fuerte para sostenerlo. Estaba mal, estaba lastimado, no estaba en condiciones de jalarlo hacia arriba. Era probable que nos matáramos intentándolo.
así que lo único que podía hacer era apuntar con la cuerda hacia donde él estaba. Estaba en la cornisa y de pronto sobre mi cabeza veo un objeto marrón y negro rodando a través del humo. Creí que Chris había caído dentro del volcán. Creí que había quedado solo. Giré y comencé a correr por un costado del cráter. Vi que el humo se levantaba y comencé a hiperventilar. La adrenalina corría por mi cuerpo y no estaba seguro de a dónde me dirigía. Estaba muy desorientado por el humo que se levantaba. Tal vez no sabía a dónde se dirigía, pero sabía que debía buscar ayuda. Los rescatistas habían dejado unos conos en una senda, así que me guié por ellos. Llegué hasta el campamento de base donde habían estado la noche anterior, pero no había nadie, estaba vacío. El clima impredecible no solo había detenido al equipo de rescate, también lo había obligado a abandonar el volcán. Intenté beber agua, pero no me pasaba por la garganta. Estaba tan inflamada que la sentía cerrada. Había tanques de oxígeno con máscaras, así que de inmediato me coloqué la máscara. Sabía que debía caminar hasta que alguien me encontrara o encontrara la senda o algo. ¡Por aquí! Milagrosamente, desde un helicóptero alcanzaron a ver a Chris. ¡Aquí! En cuanto me tomaron de los brazos, todo mi cuerpo se debilitó. Casi me caigo. Tuvieron que llevarme desde ese lugar hasta el helicóptero. Mi cuerpo estaba agotado. Chris le contó a los rescatistas que Mike seguía con vida, pero con el clima empeorando de nuevo, no podían intentar rescatarlo ese día. Mike Benson se enfrentaba así a su segunda noche en el volcán. Desconociendo que sus dos amigos habían sido rescatados, él estaba convencido de que habían muerto. Estaba ahí solo, creyendo ser el único sobreviviente de esta horrenda tortura en este volcán. Ya casi había perdido todas las esperanzas. Pensaba que la única paz que podía alcanzar sería muriendo tranquilamente. Pero no dejaba de preguntarme por qué seguía ahí sentado. No podía creer que Dios me pusiera en la tierra para morir en un volcán. Era tan grande mi ego que tenía que volver a filmar una segunda toma. Con lo que tenía habría sido perfecto. Pero no, tenía que hacerlo mejor y puse en peligro mi vida y la de mis compañeros. Comencé a ver nubes de partículas de polvo volcánico de nuevo. En ese momento hasta me pareció bello. Cerca de las 3 de la mañana sentí que ya no quedaba nadie para apoyarme. No tenía nadie a mi lado, mi vida llegaba a su fin. Así que comencé a escribir en una enorme roca. Escribí: "Te amo, Stephanie". Sentí que el fin se acercaba, deprisa, y que no había más razones para vivir. Don Shearer, quien realizara el primer intento de rescate, estaba en tierra. Los gases corrosivos del volcán dañaron su helicóptero. Por eso la compañía cinematográfica de Mike contrató a otro piloto, Tom Haltman, para realizar otro operativo de rescate. De pronto comencé a ver el rotor de la cola. Estaba mirando hacia arriba y de pronto comienzo a ver el fuselaje
Y luego una cabeza se asoma por la ventanilla izquierda y era el piloto. Tenía un viejo casco militar de Vietnam. Él me saludaba y yo desesperadamente lo saludaba. ¡No hagas nada ridículo! ¡Nada absurdo! ¡Volveré en 15 minutos! Benson, no hagas nada ridículo, no hagas nada absurdo. Volveré en 15 o 20 minutos. Iré a buscar más equipo y volveré para sacarte de ahí. Eso me decía. Una vez más, el rescate se veía cerca, pero a la vez lejos. Mike no tenía idea de si el helicóptero regresaría como prometió. Todos los intentos anteriores habían fracasado. Casi había pasado una hora y yo pensaba, ¿qué está sucediendo? ¿No me encuentran? ¿Ya se rindieron o qué? De pronto oí un helicóptero, pero esta vez no pude verlo. La visibilidad era nula. El helicóptero se acercó y arrojó una red hacia donde ellos creían que yo estaba. La segunda vez que la vi estaba a unos 3 o 5 metros, pero se había atorado en una enorme roca. La roca cayó en ella y como la red pesaba, los rescatistas creyeron que era yo, así que jalaron de ella. Y ahí pensé, oh cielos, no van a regresar. En ese momento, la red volvió a bajar. Esta vez a unos 3 o tal vez 2 metros delante de mí. Y sin pensar, salté. Sintieron mi peso, levantaron la red y me llevaron. Pude ver el cielo azul arriba de mí y alcancé a ver los bordes del volcán. Y mientras pasábamos por ahí, recuerdo que le grité al volcán, te vencí, perdiste, yo gané. Es muy difícil describir lo que sientes cuando ves a los que amas. Luego, a unos metros, vi a Craig y a Chris. Sí, no habían muerto. Cuando me acerqué a saludarlo, estaba atónito, sorprendido y feliz de verme bien. No podía creer que estén vivos. que sobreviviera otra noche en el volcán. Estaba tan feliz de estar vivo que podía correr 5 kilómetros. La adrenalina me recorría todo el cuerpo. Craig Hosking continúa volando helicópteros y aviones en importantes películas y es uno de los pilotos más solicitados de Hollywood. Durante mucho tiempo no podía olvidar el incidente en el volcán, el rescate, la forma en la que hicimos todo, y creo que llegué a ver mi interior un poco más. Chris Daddy se ha forjado una gran carrera en la industria del cine. Ahora es director y productor. No me preocupo mucho por la muerte desde el incidente. Supongo que solo debes vivir tu vida. No hay que temer. Mike Benson ha filmado muchas de las importantes películas de Hollywood. Aún adora volar y ahora tiene su propia licencia como piloto. 2 productores me preguntaron si quería realizar algunas fotografías aéreas del Kilauea y le respondí que no quería desafiar al destino de nuevo, ni tampoco correr el riesgo de tener que hacer una segunda toma.